El siguiente ejercicio es para reforzar lo que aprendimos el día de hoy con la prueba de estabilidad estructural, la prueba de Chow. Lo que tenemos que hacer para este ejercicio es, primero que nada, ir a YouTube y observar el siguiente video que habla sobre el Standard & Poor's 500. Es un video bastante ilustrativo sobre la variable que vamos a utilizar. Una vez que hayan visto el video, que aproximadamente dura unos 5 o 6 minutos, vamos a pasar al buscador de su preferencia, que puede ser Google, y entrar a la página de Yahoo Finanzas. Una vez dentro, lo que vamos a hacer es identificar el banner principal, que es este, donde ustedes pueden identificar varias variables, entre ellas la que nos interesa, que es el Standard & Poor's 500, pero también van a encontrar otras tantas como el Dow Jones o como el Nasdaq, el precio del oro, el precio del petróleo. Para algunos que estén interesados en algunos otros temas muy importantes como puede ser el Bitcoin, también lo pueden encontrar aquí, o el precio de algunos de los principales indicadores financieros a nivel mundial, al igual que diferentes tipos de cambio. Vamos a regresar a la variable que nos interesa, que es el Standard & Poor's 500, y una vez seleccionado este valor del Standard & Poor's 500, la página nos llevará a esta sección en donde encontrarán un cuadro resumen y los datos históricos, que es lo que nos interesa. En los datos históricos le vamos a dar un clic y a su vez nos va a llevar a otro nuevo cuadro en donde aparezcan los precios históricos, donde aparece el periodo y donde aparece la frecuencia. Voy a seleccionar el periodo. Para este caso voy a utilizar el 1 de enero del año 2000 como la fecha de inicio y como la fecha final el día de hoy, 9 de octubre del 2019. Vamos a dar un clic en hacer. Pasamos a la parte de precios históricos. Seleccionamos justamente los precios históricos. En la parte de la frecuencia hay 3 opciones: diario, semanal y mensual. Vamos a elegir la periodicidad o la frecuencia mensual. Después vamos a dar un clic en aplicar. Y por último, vamos a pedir que descargue los datos. Como se dan cuenta, han sido descargados. Los datos, por cierto, se descargan en formato CSV. Ahora los muestro. La variable se llama gsp.csv. Lo que voy a hacer a continuación es descargar este archivo a mi escritorio para que, estando en el escritorio, yo lo pueda utilizar ahora que desarrolle mi script. Abrimos una nueva hoja de trabajo en RStudio y voy a colocar algunas de las librerías que vamos a tener que instalar junto con el llamado de cada una de ellas, es decir, con el comando library para struct change, sandwich, su y urca. Como les decía, este va a ser un programa para la identificación de los cambios estructurales en el índice Standard & Poor's 500, que es el que acabo de descargar. Si regresamos a la base de datos del Standard & Poor's, que por cierto tengo que abrir en el archivo CSV,
en el formato CSV, voy a ver las siguientes características. Ustedes identificarán que hay una fecha de inicio y la fecha final, que es la que le pedí a la página para que pudiera tener 238 observaciones. Las características son las siguientes. Van a ver un precio de apertura, un precio más alto, un precio más bajo, un precio de cierre, un precio de ajuste y el volumen. Vamos a trabajar con el precio de apertura, identificando que se trata de la segunda columna. Una vez hecho eso, cierro la base de datos, me dirijo al script y comenzaremos con el primero de los comandos que generalmente vamos a incluir siempre al principio de cada uno de los scripts, que es el comando que remueve cualquier posible variable que tuvieras de ejercicios anteriores, el comando rm. Entonces lo corro y enseguida voy a hacer la importación de los datos. Para eso voy a llamarle a la base de datos Standard & Poor's 500 Database o DB. ¿A qué va a ser igual Standard & Poor's 500 DB? Va a ser igual a read.csv paréntesis file.choose paréntesis coma header igual que true. Lo voy a correr, voy a irme al escritorio, voy a pedir la variable que acabo de descargar y a continuación voy a aplicar el comando attach, que es el que generalmente debería de venir inmediatamente después de cualquier importación de datos, de cualquier data frame. Lo corro, muestro los datos, Standard & Poor's 500 Database. Cuando lo corro me doy cuenta que han sido importados los datos, como los habíamos visto en la hoja de Excel, en la hoja con extensión CSV, y entonces me puedo dar cuenta que se pasaron los datos exactamente. Posteriormente lo que tengo que hacer es transformar la base de datos, en este caso del Standard & Poor's, como una serie de tiempo. El precio de apertura es el que voy a transformar como una serie de tiempo, ya que es con el que voy a trabajar. Entonces, escribo un nuevo nombre para esta variable que le voy a llamar SP500. SP500 va a ser igual, ustedes lo recordarán, a el comando ts. Dentro del comando ts debe de aparecer la base de datos Standard & Poor's 500 Database y entre corchetes la columna que voy a necesitar, que en este caso es la segunda. Posteriormente tengo que colocar en donde inicia la fecha y yo le voy a pedir que start sea igual el comando concatenar y el año, que es 2000, una coma, y enseguida viene, dado que sabemos que los datos son mensuales y que inician en enero, como ustedes lo pueden ver aquí, entonces por eso es que le pongo 1, para que indique que iniciara en el mes de enero. Posteriormente le tengo que poner la frecuencia, que es igual a 12, para que la máquina entienda que la periodicidad es mensual. Habiendo hecho esto, corro el comando y para garantizar que he construido correctamente esta serie de tiempo como un formato TS, le aplico el comando class y puedo corroborar que efectivamente se trata de una serie de tiempo. Posteriormente
vamos a hacer la prueba de cambio estructural. Debo decir que a diferencia del ejercicio que hicimos en clase, en donde nosotros corríamos una regresión en función de una variable dependiente explicada por una independiente, en este caso solamente vamos a identificar el cambio estructural de una variable individual. En este caso la variable individual es el Standard & Poor's. ¿Cómo vamos a hacer esto? De acuerdo a lo que vimos en clase, nosotros vamos a utilizar una de las librerías que ya hemos instalado y que hemos llamado previamente, que es la librería struct_change. Y dentro de la librería struct_change existe un comando que se llama breakpoint, el cual voy a tener que asignar como BP de breakpoint para Standard & Poor's 500, y que eso debe de ser igual a este comando que es breakpoint, que se aplica sobre la variable que acabo de transformar como series de tiempo. Coloco la virgulilla y enseguida el 1. Lo corro y después pido un resumen de lo que acabo de obtener. Breakpoint Standard & Poor's 500. Cuando corro este comando, lo que encuentro es lo que les había platicado, una segmentación seguido de los posibles quiebres estructurales y en dónde se encuentran. Después puedo ocupar otro comando que se llama breakdates, que se lo voy a aplicar justamente a esto que acabo de obtener, que es breakpoint Standard & Poor's 500. Cuando se lo aplico, lo que aparece son los 5 quiebres estructurales. Uno para 2005, otro para 2008, otro para 2010, otro para 2013 y otro para 2016. Son 5 quiebres estructurales, y de esos 5 quiebres estructurales quiero saber la fecha precisa. Si se dan cuenta, aparecen fechas que nada tienen que ver con el mes. Sin embargo, tengo que aplicar un comando para que pueda conocer entonces esas fechas. Lo que voy a hacer a continuación es justamente conocer esas fechas a detalle. Entonces, voy a aplicar el siguiente comando, que es un comando para intervalos de confianza, que es confint. Y lo que hace confint, que se lo voy a aplicar justamente a esta variable que acabo de obtener, que es BP Standard & Poor's 500, y que también voy a tener que asignar como intervalos de confianza o CI sobre breakpoint de Standard & Poor's 500, y que debe de ser igual a los intervalos de confianza para la base que ha sido aplicada sobre los puntos de quiebre. Me van a arrojar el siguiente resultado. Lo voy a colocar como CI BPS de Standard & Poor's 500. Y entonces la respuesta es la siguiente. Como se podrán dar cuenta, este comando de intervalos de confianza me arroja el número de la observación, que es la 62, la 97, la 132, la 167 y la 203. Cada una de esas observaciones tiene un correspondiente punto en el año y en el mes. Entonces, por ejemplo, en la observación 62 corresponde al año 2005, segundo mes. Y para el caso de la observación 203, esa corresponde al año 2016 para el mes de noviembre. Entonces, ya sabiendo esto,
Así es como identifico los puntos de quiebre para una serie completa. Para que nos demos una idea de lo que acabamos de hacer de manera gráfica, vamos a desarrollar una gráfica sobre la variable que es Standard & Poor's 500, que sea del tipo igual a líneas, y colocamos también el comando lwd, que lo que hace este comando es darle un ancho a la línea del gráfico. Entonces, si nosotros corremos el comando, encontramos justamente la gráfica del Standard & Poor's. Esta gráfica del Standard & Poor's nosotros también la pudimos haber hecho en Excel. Cuando nosotros lo abrimos como una hoja de Excel, lo que podemos hacer es seleccionar la fecha y el precio de apertura, después pedirle que inserte una gráfica y el valor de esa gráfica es exactamente este que acabamos de obtener hace un momento en R. Si ustedes se pueden dar cuenta, este es un ejemplo perfecto de lo que en clase comentaba como un cambio estructural. Podemos ver que aquí la tendencia es hacia la baja, pero posteriormente la tendencia es hacia la alza. Como también pudieron haber visto en el video, el Standard & Poor's es un caso muy exitoso de una variable que en general, si nosotros medimos el periodo global, podemos identificar un periodo alcista. Entonces, sin embargo, este periodo alcista no es continuo. Podemos identificar periodos de quiebre y que justamente el ejercicio que acabamos de desarrollar es para identificar esos puntos de quiebre. Voy a cerrar entonces esta hoja de Excel, me voy a regresar a la gráfica y como ya tengo los puntos de quiebre, lo que voy a hacer a continuación es pedir con el comando lines que le aplique a esa gráfica estos puntos de quiebre que acabo de obtener, recuerden ustedes, con el comando CI de confident interval o intervalo de confianza, perdón, confint. Y entonces copio esto y entonces digo que lines se lo voy a aplicar a justamente a los coeficientes, a los intervalos de confianza sobre los puntos de quiebre del Standard & Poor's. Cuando le den correr, lo que va a hacer es que en la gráfica les va a decir exactamente aquí, en estos 3, 4 y 5 puntos, la gráfica sufrió diferentes quiebres estructurales. ¿Para qué sirve todo esto? Todo esto sirve para identificar si podríamos hacer regresiones segmentadas para cada uno de los periodos, sabiendo que se ha presentado un posible punto de quiebre en cada una de las secciones mencionadas o marcadas. Lo que sigue, lo que se quedaría como tarea, es que ustedes pudieran elegir otra variable. Yo estaría pensando en que del banner pudieran elegir el precio del Bitcoin, que hicieran exactamente lo mismo que hemos explicado, que se fueran a los datos históricos, que pusieran la misma fecha que nosotros utilizamos, que fue el 1 de enero del año 2000 a el 9 de octubre del año 2019, que utilizaran no los dividendos ni el stock, sino los precios históricos, y que después pidieran la periodicidad mensual, para que después aplicaran todas estas condiciones, descargaran los datos y finalmente ustedes pudieran desarrollar el mismo procedimiento para encontrar los cambios estructurales de esta variable. Al final, imprimen el script, imprimen la gráfica
y me lo entregan de tarea. Muchas gracias.